Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Versículos bastante conocidos, y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si todos lo tienen, digan amén. Y si no lo ha encontrado, ya están en las pantallas, en las dos pantallas el versículo, y leámoslo. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Siguiente verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Creo que cada uno de los que hemos estado aquí, los que hemos tenido alguna experiencia con el Señor, creo que en algún momento hemos experimentado, no que nos hayan enseñado, sino que lo hayamos experimentado en carne propia, lo que es la presencia del Señor. Y lo que está hablando ahí el apóstol Pablo a los romanos, está hablando acerca del bautismo. Y está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta y dice: en ninguna manera. Porque hay un concepto, pero lo sacan de contexto de la escritura. Porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es bíblico, pero hay que interpretarlo. Por ejemplo, yo me doy cuenta en mi bello y lindo y precioso país, no sé cómo es el suyo, pero por ejemplo Guatelinda ha sido un país bastante azotado por la maldad, por la delincuencia, por todo lo malo que pueda haber. Y como ha sido un país en donde ha abundado el pecado, la gracia también ha abundado. Y hay un alto porcentaje de cristianos allá en nuestro bello país. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, cuando nosotros anduvimos en el mundo haciendo tantas barbaridades, que creo que en más de algún momento hasta da vergüenza lo que hacíamos. No sé si a usted les da vergüenza contar lo que hacía antes. A muchos les gusta testificar y decir: cuando yo estaba en el mundo le pegaba a 5 juntos. Pero nunca dice cuando la esposa le daba así. Eso sí no lo dicen. Pero cuando estábamos en el mundo y hacíamos tantas barbaridades, la gracia de Dios nos visitó. La gracia de Dios nos alcanzó. Y hoy podemos decir que donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia de Dios. Pero entonces viene ahora el apóstol Pablo y dice: ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que siga abundando la gracia? En ninguna manera, porque eso ya terminó. Ya el Señor nos alcanzó. Y hoy lo que tenemos que hacer es estar crucificados con Cristo. ¿Cuántos están crucificados con el Señor? La pregunta es, yo sé que todos estamos crucificados con el Señor. La pregunta es,
¿usted ya murió o todavía está vivo? Porque al Señor lo crucificaron en la cruz aproximadamente a las 9 de la mañana, pero murió aproximadamente cuando eran las 3 de la tarde. Y cuando vieron que él ya había muerto, los dos ladrones que estaban al lado de él los mataron porque ellos no habían muerto. Entonces yo sé que estamos crucificados juntamente con el Señor, pero ¿a qué horas estamos en el reloj de Dios? Porque si él murió a las 3 de la tarde, ¿no será que algunos todavía estamos a las 10 de la mañana, otros a las 11, otros a las 12, todavía tienen muchas fuerzas y todavía están vivos? Sí están crucificados, pero como todavía están vivos, todavía a veces reaccionamos así en la carne y bien feo. Entonces está hablando ahí el apóstol Pablo y está describiendo el significado del bautismo. Y lo que significa el bautismo es muerte. Muerte es morir a la carne, es morir al pecado, es morir a las pasiones, es morir a los deseos carnales, es morir a todo lo mundano que nos asalta constantemente. Hay contaminaciones mundanas que muchas veces necesitamos ver nuestra vida y sacar cuánta contaminación mundana que pueda haber en nosotros. Lo que significa el bautismo es morir. Morir. Algunos de nuestros hermanos a lo mejor debimos de haberlo dejado unos 20 minutos ahí bajo agua para que muera el hombre viejo, pero se nos hubieran muerto ellos. Entonces había que sacarlos bien rápido. Pero el bautismo es un simbolismo de muerte. Es un simbolismo de muerte. Y estamos diciéndole no al mundo. Estamos renunciando al diablo y todas sus obras, y estamos diciéndole sí a Jesucristo. Te voy a amar, te voy a seguir, te voy a servir, te voy a agradar, voy a hacer lo mejor para ti. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando morimos, estamos renunciando a la vida vieja, y cuando nos sacan del agua, está simbolizando la vida nueva en Cristo Jesús. Y aquí en estos versículos hay mucha enseñanza, pero yo no me quiero detener mucho ahí. Yo quiero hablarles en esta tarde acerca de el nuevo nacimiento. No sé cuántos ya nacieron de nuevo, y tenemos que ver qué significa nacer de nuevo. Tenemos que ver el proceso del nuevo nacimiento, y tenemos que analizar nuestra vida, no la vida del hermano que está ahí al lado nuestro, no, la vida nuestra, para ver cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento. Tenemos que verlo a la luz de la palabra para saber cómo estamos nosotros. Fíjese que cuando hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de un proceso, porque qué bueno fuera que lo lleváramos, o cuando cada uno de nosotros nos bautizamos, inmediatamente experimentamos el nuevo nacimiento y ya todo fue nuevo. No, dice el apóstol Pedro, dice: el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. O sea, él lo que está diciendo es que el bautismo nos salva. Pero cuando él expresa y dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y luego dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno que cuando nos bautizaron nos salimos o resucitamos a una vida nueva, y ya no hay malos pensamientos, ya no hay malos deseos, ya no nos enojamos, ya no peleamos con nadie. Qué bueno hubiera sido, pero la verdad es que no. Puede ser que uno de nuestros hermanos que se bautizaron esta mañana, como a las 10 de la mañana,
Puede ser que ya se enojaron en el transcurso de ese tiempo para acá. Espero que no. Pero puede pasar. Puede pasar porque todavía estamos en este cuerpo. Entonces el nuevo nacimiento es un proceso que yo no me quiero detener mucho ahí, porque yo estaba estudiando el nuevo nacimiento y ocupé bastante tiempo para estar estudiando el nuevo nacimiento, y traté la manera de solo de sacar algunos puntos, porque hay mucha enseñanza acerca del nuevo nacimiento y el proceso y la manera como Dios opera el nuevo nacimiento en nosotros. Tenemos que verlo a la luz de la palabra, que el día que nosotros nacimos en lo físico, entonces es ahí donde se refiere el Señor Jesús. El que nace de la carne, carne es. Entonces leamos el Evangelio de San Juan capítulo 3 para poder explicar algo más ahí y entrar de lleno al tema. San Juan capítulo 3 verso 1 en adelante. Cuando lo tenga diga amén. Dice San Juan capítulo 3 verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento, lo que Nicodemo no entendía, y eso es lo que a veces nosotros, yo no sé cuántos han juzgado a Nicodemo alguna vez. ¿Verdad que a veces hablamos mal de Nicodemo? A veces hablamos mal y decimos que era conocedor de la ley, era maestro de la ley, pero más que eso, Nicodemo, era miembro del Sanedrín. Y si era miembro del Sanedrín, era estudioso y tenía un conocimiento de la ley. Sin embargo, él no entendió lo que Cristo le estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque el concepto del judío es: como ellos son salvos por elección, entonces el concepto de ellos era nada más ser buena gente. Ese era el único concepto de ellos: tratar de ser buena gente y cumplir los ritos religiosos. Era el concepto que ellos, bueno, hasta hoy todavía lo tienen, los que todavía no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Nicodemo no estaba mal en lo que estaba respondiendo, porque era según el conocimiento que él tenía. Pero Jesús va más allá. En el verso 3 le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está hablando ahí del nuevo nacimiento, pero al llegar al versículo 5 le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí le habla de dos cosas. Le habla primero de ver el reino, pero en el verso 5 le habla de salvación, de entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús le empieza a explicar, le habla primero de nacer de nuevo, y eso fue lo que él no entendió. ¿Cómo nacer de nuevo? Porque el concepto del que no es cristiano, el que no conoce a Dios, él sabe que nació y que está en crecimiento y que se debe de reproducir, y una vez se reprodujo debe de morir, porque es lo que nos enseñan en la escuela también. El hombre nace, crece, se reproduce y muere.
Y una vez muerto, pues hacen ciertos ritos religiosos para sacarlo de donde está sufriendo. Que Dios lo saque de penas y que lo lleve a descansar. Pero ya no pasa nada. Entonces es la teoría, es la creencia del humanismo, es la creencia del hombre carnal. Pero cuando viene el Señor nos dice, le dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros, tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo podemos aplicarlo esto? Podríamos nosotros entrevistar a personas que nacieron en un hogar cristiano. Si uno le pregunta a ellos, ¿y usted ya nació de nuevo? Algunos que no tienen mucho conocimiento podrían decir, porque yo lo he escuchado en algunas ocasiones, yo no necesito nacer de nuevo porque yo nací en un hogar cristiano. Yo nunca he estado en el mundo, yo nunca he hecho esto. Pero si no han aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, no han nacido de nuevo. Porque toda persona, no importa dónde nace, no importa en qué lugar haya nacido, pudo haber nacido en la iglesia, pero eso no nos hace ser salvos. Puede crecer en un hogar cristiano, pero eso no nos hace ser salvos. Sino lo que Cristo está diciendo es que necesitamos nacer de nuevo. Y si el Señor Jesús está diciendo que debemos de nacer de nuevo, es porque algo pasó. ¿Qué pasó en el camino? Porque cuando el Señor crió al hombre, lo crió perfecto. Lo crió a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? ¿Por qué debe de nacer de nuevo? La razón es porque venimos de una generación caída. Desde que Adán pecó, la generación, el hombre es caído por naturaleza. Por eso es que necesitamos nosotros nacer de nuevo, arrepintiéndonos, naciendo de nuevo, aceptando a Cristo en nuestro corazón, bautizándonos, testificando públicamente que hemos aceptado a Cristo. Y luego iniciar el proceso de la regeneración, porque el bautismo no es todo, no es suficiente. Porque nos podemos bautizar y seguir practicando la misma vida de pecado. Porque el bautismo no nos cambia. El que nos cambia es Cristo a través de su palabra. Porque yendo o practicando algo religioso no nos cambia. La manera como nosotros vamos a cambiar es reconociendo lo que nosotros somos. Reconociendo que hay debilidades en nosotros que necesitamos cambiar, echar fuera. Mire, en algunos casos necesitamos liberación. Y cuando hablamos de liberación, cualquiera dice, hermano, yo no estoy endemoniado. Sí, pero la reacción a veces parece. La reacción de algunos a veces parece que sí necesita liberación. El comportamiento de algunos pareciera ser que sí necesita una liberación. Entonces, cada uno de nosotros debemos de ver por qué es que el Señor pide el nuevo nacimiento, qué es lo que pasó. Entonces veamos qué significa nacer de nuevo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios capítulo 2 y verso 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que estábamos? Estábamos muertos ¿en qué? Dice: en nuestros delitos y pecados. Cuando una persona acepta a Cristo, está renunciando al pecado, le pide perdón a Dios y sus pecados son lavados con la sangre de Cristo. Ahí es donde empieza el nuevo nacimiento en una persona. Sigue diciendo el verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Mire qué bueno que el apóstol Pablo dice: y estos erais algunos de vosotros, porque ya no lo somos. Pero ahí habría que ver cómo estará nuestra vida. ¿Será que ya experimentamos el nuevo nacimiento? ¿Será que ahora lo que dice ahí, que cuando habían deseos carnales y hacíamos la voluntad de la carne, será que hoy hacemos la voluntad de Dios? ¿Será que hoy agradamos a Dios? ¿Será que hoy, cuando esta carne pide pecar, porque la carne pide, porque la carne tiene deseos, porque la carne está viva, porque la carne lo que quiere es descansar, la carne lo que quiere es bailar, la carne lo que quiere es embriagarse, la carne lo que quiere es deleite, la carne lo que quiere es distracción, la carne lo que quiere es todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el diablo ofrece, la carne lo pide. Pero hay algo fuerte dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que se une al Espíritu nuestro, que ya nació de nuevo, el Espíritu del hombre. Si alimentamos al Espíritu, hermanos, de nosotros, el Espíritu del hombre, lo alimentamos, entonces va a haber una lucha, una batalla dentro de nosotros, y va a ganar al que más está siendo alimentado. ¿A quién estamos alimentando más nosotros? ¿Al espíritu o la carne? Todavía no responda, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a dejar en pausa. Pero cuando el apóstol Pablo dice en el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida, nuevo nacimiento, nos dio vida. Por gracia somos salvos, nuevo nacimiento. Y ya nacimos a una vida nueva, ya nacimos a una vida de paz, ya nacimos a una vida de gozo. Ahora somos candidatos para ir al cielo, somos candidatos para heredar la vida eterna. Pero no debemos de equivocarnos, porque en el último minuto o segundo cualquiera se puede salvar. En el último segundo de la vida, de existencia, cualquiera se puede salvar. Pero también en el último segundo de la vida cualquiera se puede perder. Y eso lo debemos de tener bien claros hasta el día de hoy, que somos candidatos para ir al cielo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Pero ahora nos corresponde a nosotros nacer de nuevo para ir directamente al cielo. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Es que estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto, y cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu resucitó. Y ahora por eso es que usted tiene el buen deseo de buscarle a Dios, ¿sí o no? Usted tiene deseos de orar, ¿sí o no? Usted tiene deseos de estudiar la Biblia, ¿sí o no? ¿Sabe por qué es? Porque nuestro espíritu ya nació de nuevo. Por eso es que usted adora, por eso es que usted canta, por eso es que usted lee la Biblia, por eso es que usted ayuna, por eso es que usted va a la vigilia cuando hay, por eso es que usted a todas las actividades y busca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu ya nació de nuevo. Pero sabe, aunque usted tenga ese deseo, pero ¿sabe por qué no viene el lunes a orar? Porque hay una batalla del alma.
El Espíritu pone el deseo en el corazón. Hoy es lunes, vamos a ir a orar, pero el alma le dice, estás cansado. Y por eso que muchos no vienen el lunes a orar, teniendo tiempo. Porque si el que no tiene tiempo, pues lógicamente no puede, por trabajo, por diferentes razones, eso se entiende. Pero el que tiene tiempo y no viene, nació de nuevo, su espíritu quiere, pero su alma no quiere. Entonces alimenta más la carne, alimenta más el alma. Y dice, hermano, ¿es obligado ir a orar? No, no es obligado, pues no voy. ¿Qué le hacen a uno si uno no va a ayunar? Pues no le hacen nada. Ah, bueno, entonces es voluntario. Los que van son voluntarios, sí. Ah, pues yo no tengo voluntad de ir. ¿Sabe por qué? Porque su alma necesita regeneración. ¿Y qué pasa si desobedecemos a lo que nos están diciendo? Pues no pasa nada, porque nosotros no le podemos hacer nada, porque todos aquí estamos sirviendo al Señor por amor. Ah, pues no obedezco. Y otros dicen, hermano, ¿y qué me pueden hacer si yo voy a otro lado? Es que va a haber no sé qué cosa allá y va a haber no sé qué cosa allá. Pues no le podemos hacer nada. Ah, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Pedir permiso? Ah, no, yo pedir permiso, no. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso, dicen algunos. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema en el alma. Porque el espíritu ya nació de nuevo, pero su alma no ha sido regenerada. Porque aquellos que ya fueron regenerados están llenándose. Aquí están el lunes, están el miércoles, están el jueves, están el viernes, están el sábado, están el domingo y no se cansan. Cierran la semana y siguen buscando. Están en el ayuno, están en la vigilia, están llenándose, están alimentándose, porque ellos ya nacieron de nuevo. Pero tampoco es solo asistir. Se trata de cambiar. Se trata de dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque podemos ser perseverantes y no cambiar. Porque el venir a la iglesia no nos cambia. Pero si ponemos atención atentamente a la voz del Señor, entonces va a operar en nosotros el nuevo nacimiento. Entonces podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que me está pasando es que ya estoy a punto de morir. Ya casi no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas para pecar. Quisiera contestar como antes contestaba, pero ya no se me viene ni una palabra. Quiero ofender al que me ofendió, y en vez de ofenderlo, lo bendigo. Porque ya la carne está agotándose, está muriendo. Ya nació de nuevo. Ya la carne ya no tiene voluntad. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Aceptar a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? San Juan capítulo 5 verso 24. San Juan capítulo 5 verso 24. ¿Lo tiene? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Pero ¿cuál es el proceso? Mire, de cierto os digo, el que oye mi palabra, número uno, oír, y cree al que me envió, al Padre. Oír la palabra y creer. Creer es aceptar, creer es recibirlo. Tiene vida. Tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cuál es el proceso del nuevo nacimiento? Leamos una vez más San Juan capítulo 3 verso 3. San Juan capítulo 3 verso 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no puede ver más allá? Porque no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, su vista es corta. Su vista solo mira lo terrenal. El que no ha nacido de nuevo es como
aquella señora que está en la Biblia, no me recuerdo el pasaje, pero aquella mujer encorvada, ¿se recuerdan de ese pasaje? Aquella mujer encorvada, los que no han nacido de nuevo espiritualmente se parecen a esa mujer encorvada. Dígame, ¿qué puede ver una persona agachada? Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero la mujer encorvada, ¿qué puede ver? ¿A dónde puede alzar su vista? No puede. Entonces, hermanos, el proceso del nuevo nacimiento es ver. Pero a través del nuevo nacimiento, me gusta mucho una versión, o son dos versiones que yo leí, la Kadosh y la otra no me acuerdo, porque no dice el que no nace de nuevo, sino que dice: el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. El que nace de arriba empieza a ver las cosas de arriba. Pero el que no ha nacido de arriba está viendo las cosas terrenales. Dígame, ¿qué puede ver una persona agachada? Lo único que puede ver son los pies de los hermanos. Y cuando una persona no puede ver para arriba, sino que solo hacia abajo, está viendo los defectos. Y dice: este hermano ni siquiera limpió sus zapatos. Este hermano no sé ni de dónde está trayendo dinero. Mire los zapatos que trae. Aquí este hermanito no se arregla los pies, se le ven los callos. Solo anda viendo defectos. ¿Por qué? Porque espiritualmente así anda. Pero el que nace de arriba, él no está viendo a los hermanos, él no está viendo los defectos, él no está viendo los problemas, él está viendo lo que está ahí arriba. Él tiene su mirada en las cosas de arriba, él tiene puesta su mirada en el Señor. Él está atento a lo que Dios está diciendo, él está atento a lo que Dios está haciendo. Él está esperando que algo grande viene de arriba. El que nace de arriba, el que nace de nuevo, ya puede ver y está viendo que Dios está a punto de hacer algo grande en su vida. Él dice: ahí viene la bendición, yo lo tengo, yo lo veo con la fe. Dios me va a bendecir, Dios me va a sacar adelante. Dice el gobierno que no va a dar papeles, pero yo ya lo veo que Dios me lo va a dar, porque Él puede ver hacia arriba, Él puede ver el reino, Él puede ver lo sobrenatural, porque ya nació de nuevo. Entonces el proceso del nuevo nacimiento nos hace ver las cosas de arriba. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿quién es el que pone la mirada en lo terrenal? El que no ha nacido de nuevo. El que ya nació de nuevo está a la expectativa de las cosas grandes que Dios va a hacer en su vida. Él mira gloria, Él mira milagros, Él mira sanidades, Él mira almas, Él mira su familia transformada para gloria de Dios. Él mira hermanos que andan mal, pero Él le clama al Dios del cielo y le dice: Señor, ten misericordia. Señor, permite a esa persona que experimente el nuevo nacimiento. No está poniendo su mirada en las cosas terrenales, está viendo hacia arriba, porque el salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermanos, el socorro de la iglesia, la ayuda de la iglesia no viene del gobierno, no viene del alcalde, no viene de las autoridades. Nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro viene del cielo, viene del Padre. De allá viene, hermanos amados. Pongamos nuestra mirada en Él, pongamos nuestra mirada en el Señor. No pongamos nuestra mirada en lo terrenal. Ese es el proceso del nuevo nacimiento. Pero luego, al llegar al versículo 6, al versículo 5 de ahí de San Juan, dice
Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Permítame detenerme ahí un segundo. Cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿por qué ahora, después de que le habla Jesús a Nicodemo del nuevo nacimiento, ahora viene y le habla nacer del agua? Le está hablando del bautismo y le está hablando del Espíritu, porque ellos solo tenían el concepto del Espíritu, pero un concepto diferente al que Cristo traía. Ahora viene el Señor Jesús y le dice: el que no se bautiza, el que no se bautiza en agua y no se bautiza en el Espíritu Santo, no puede entrar. Ya está hablando de salvación. Y cuando estábamos orando por este grupo de hermanos, el Señor me dijo que orara por ellos y que les dijera que así como anhelaron bautizarse en aguas, que así mismo anhelen bautizarse en el Espíritu Santo. Pero eso va a depender de ustedes, no va a depender de Dios, ni va a depender de nadie. Va a depender de la búsqueda de cada uno de ustedes. Pero no solo para ustedes, es para toda la iglesia, porque Dios no limita nada, porque Dios da a todos los que quieren y no da con escasez, da en abundancia. Entonces, para toda la iglesia, si ya nos bautizamos en agua y no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, busquemos ese bautismo. Busquemos, porque solamente a través de, hermano, nacer del agua y del Espíritu vamos a poder entrar. Ahora ya no habla de ver, ahora habla de entrar. Porque el bautismo en agua te habilita, te abre las puertas para servir aquí en la iglesia. Ya puede ser diácono, ya puede integrarse a cualquier ministerio, si así lo desean, si Dios pone en su corazón. Si aceptaron a Cristo y ya se bautizaron y ya se pusieron en orden, entonces la iglesia les abre las puertas para servir en cualquier ministerio o departamento. Eso es lo que hace el agua, el bautismo en agua, lo habilita para servir. Pero el bautismo en el Espíritu Santo te capacita, te habilita, te trae poder a tu vida, te habilita para lo sobrenatural. Tú puedes, en el bautismo del Espíritu Santo, tú puedes echar fuera demonios. Con el poder del Espíritu Santo tú puedes sanar a un enfermo. Con el poder del Espíritu Santo tú puedes llevar una palabra de ciencia, una palabra con sabiduría. Tú puedes llevar una palabra para evangelizar a alguien y algo sucederá. Porque no es, hermanos, con habilidad humana, es en el poder del Espíritu Santo. Así que el bautismo en agua te habilita para servir en la iglesia, pero el bautismo en el Espíritu Santo te habilita para lo sobrenatural. Y yo no sé si usted lo anhela. ¿Anhela servirle a Dios en lo sobrenatural o solo servir en lo natural? Servir en lo natural es bonito. Usted se involucra en un ministerio, trabaja, viene, sirve, hace lo que tenga que hacer y se va gozoso para su casa. Y está sirviendo a Dios dentro de una iglesia, pero está sirviendo en lo natural. Pero si le quiere servir en lo sobrenatural, busquemos el bautismo del Espíritu Santo, porque entonces es Dios mismo. Porque el bautismo, el pastor te habilita, te autoriza a servir en la iglesia, pero si el Señor te bautiza en su Espíritu Santo, es Dios mismo quien te autoriza moverte en lo sobrenatural. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Pero yo sé que hay un remanente que sí lo anhela, que sí lo busca y desea ver cosas grandes en su vida. Ahora, ¿cuál es la evidencia de una persona que ya nació de nuevo? ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ya nació de nuevo? Es que busca de Dios, le gusta orar. Le gusta orar, pero no es solamente una persona que ora, vive lo que ora. Le gusta evangelizar, pero no evangelizar hablando, sino con su testimonio está evangelizando. Porque el apóstol Pedro dice que podemos ganar a alguien sin palabras, sino con la conducta, con el buen comportamiento, con el buen testimonio. Calladitos nos vemos mejores, calladitos nos vemos hermosos.
Y más de algún momento podemos ganar a alguien con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Y va a estar el enemigo usando una persona y molestándolo para reaccionar. Pero como ya murió, ya nació de nuevo, ya no reacciona. Solo se le queda viendo y le dice: te bendigo en el nombre de Jesús. Ya no reacciona carnalmente. ¿Cuál es la evidencia de que alguien nació de nuevo? Es que persevera, es que se involucra, es que quiere predicar. La evidencia de que alguien ya nació de nuevo: ama. La evidencia de que alguien ya nació de nuevo es que siempre tiene el gozo del Señor en su corazón. La evidencia de que alguien ya nació de nuevo es que aborrece el pecado. Preguntémosle al apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. ¿Lo tienen? Dice: si está aquí, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces aquí vamos a ir viendo quienes ya nacieron de nuevo. Si alguien practica la justicia, entonces ya nació de nuevo, ya nació en Él, ya nació de Él. Y aquí sale un tema pero bastante grande: ¿qué es la justicia? ¿Será que somos justos? Dios nos justificó a nosotros. ¿Sabe qué hizo Dios con nosotros? Éramos culpables, pero dijo: te voy a justificar y te declaro inocente. Cuando nosotros practiquemos la justicia, no vamos a culpar a nadie, al contrario, lo vamos a ayudar. Si queremos, si ya nacimos de nuevo y queremos practicar la justicia, no vamos a condenar, no vamos a juzgar a nadie, no vamos a criticar a nadie, al contrario, lo vamos a ayudar. Pero ¿quién hace eso? El que ya nació de nuevo. El que no ha nacido de nuevo murmura. El que no ha nacido de nuevo critica. El que no ha nacido de nuevo condena. El que no ha nacido de nuevo omite juicio. El que no ha nacido de nuevo señala. Pero el que ya nació de nuevo también practica la justicia. Así como Él me justificó a mí, que era culpable, y no me condenó, sino que me declaró justo, ahora yo voy a practicar la justicia. Fallaste, hermano, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Así como el Señor me ha ayudado a mí, yo también te voy a ayudar a ti. Levántate, tú puedes, el Señor está contigo. Yo voy a orar por ti. El que ya nació de nuevo, el que no ha nacido de nuevo, le dice: ya no vengas a la iglesia, porque tú nos vas a contaminar a todos. Justicia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? En que amamos a los hermanos. Todavía dicen amén a esto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quién es el que ya nació de nuevo? El que ama. Si hay alguien que nos cae mal, todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Le caerá mal alguien a usted? Yo espero que no. Todos aquí nos caemos bien los unos a los otros. Lo que pasa es que no nos alcanzamos a saludar todos. Lo que pasa es que usted no cabe en la casa de los hermanos para ir a comer. Todos no cabemos, pero uno por uno vamos a ir llegando. Pero mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Usted ama a los hermanos o solo a las hermanas? ¿Cómo es un nacido de nuevo que ama? No importa a quién. A lo mejor el hermano no le dio tiempo de echarse un baño porque trabajó el día domingo. El pobre hermanito vino a trabajar a este país y solo pasó poniéndose una playera ahí media buena. Y al venir aquí, como los hermanos ya nacieron de nuevo, le dan un abrazo y no lo sueltan, porque no importa si el hermanito no se pudo bañar
por asuntos de trabajo, pero como hay una iglesia que ya nació de nuevo, no lo rechaza, al contrario, lo ama así como es. Hay personas, no aquí, pero hay personas que son difíciles de amar. Pero a pesar de eso, hermano, me cuesta, pero te amo, hermano. Pero te amo. Oro por ti, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus manos, bendigo tu lengua para que el Señor haga algo, pero te amo en el amor del Señor. Evidencias de una persona que ya nació de nuevo es que ama. Evidencias de alguien que no ha nacido de nuevo, no ama. San Juan capítulo 5 verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es alguien que ya nació de nuevo? Es que el mundo ya no tiene nada que ver con su vida, hermanos. Y aquí hay una gran lista de cosas que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? El mundo no tiene ley. El mundo, si tiene oportunidad de matar, mata con una pistola. El cristiano ya no usa pistola, pero mata con la lengua. El mundo aborrece, y el que no ha nacido de nuevo aborrece. ¿Por qué? Porque el mundo está influenciado en él. El que ya nació de nuevo viste como un cristiano. El que no ha nacido de nuevo viste como viste el mundo. El que ya nació de nuevo tiene el lenguaje del reino. El que no ha nacido de nuevo habla como habla el mundo. El que ya nació de nuevo, hermanos, hace las cosas que Dios dice que se deben de hacer. El que no ha nacido de nuevo no le importa las cosas espirituales, no le importa el culto. Si hay un cumpleaños a la hora del culto, dice gloria a Dios, vamos a comer. Pero el que ya nació de nuevo sabe que su compromiso es venir a adorar a Dios. Yo conozco familias que el mero día de sus 15 años, después del culto, fueron a celebrar sus 15 años, porque ya nacieron de nuevo. Pero el que no ha nacido de nuevo, cualquier excusa busca para agradar al mundo, para agradar a la carne. Pero aquí hay una iglesia que ya nació de nuevo, y la victoria es nuestra fe. Y por medio de esa fe vencemos al mundo en el nombre de Jesús. Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Si pueden pasar los músicos, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Los cristianos, los hijos de Dios, quiero hacer bien claro en esto: nosotros los hijos de Dios sí somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Lo voy a repetir una vez más. ¿Cómo así, hermano? ¿Usted es pecador? La Biblia dice que el que dice que no ha pecado, dice que le hace mentiroso a Dios. Pero hay una manera. Dice el que no ha pecado. Pero hay otro versículo que dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Note la diferencia. Nosotros somos pecadores y la mayoría de nosotros cometemos pecado. Ahora hay que ver la clase de pecado. Pero lo que está diciendo aquí es el que practica el pecado. ¿Qué es practicar? Hacer una cosa, lo mismo todos los días. Pecó hoy en lo mismo, pecó el otro día en lo mismo, pecó el siguiente día en lo mismo, en lo mismo. Si es de robar, robó el lunes, robó el martes, robó el domingo, robó cualquier día. Está practicando robar. Empezó por una cosa pequeña y terminó llevándose hasta no sé qué, hasta un carro. Porque está practicando el pecado. ¿Cómo? Robando.
El que practica el chisme no está tranquilo sin haber comunicado un mensaje, no de Dios, sino dice: yo no me puedo quedar con esto que tengo aquí. Y practica todos los días un chisme, y ahí anda averiguando qué hay de nuevo, qué nuevas hay ahora, qué buenas noticias hay, cuáles son las nuevas noticias que hay hoy, porque está practicando el pecado. ¿Cómo? Chismeando. El que practica el adulterio no le importa hacerlo las veces que sea, hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. El que practica el pecado primeramente no ha nacido de nuevo y luego es del diablo. Y ahí podemos hablar una gran lista de cosas, de las cosas del mundo, que nosotros necesitamos ver nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. El nuevo nacimiento que el Señor quiere operar en nosotros. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nacer de nuevo? Porque después de unas cuantas cositas que yo le mencioné, más de alguien el Espíritu Santo ya le está hablando y le está diciendo: necesitas nacer de nuevo. No importa hace cuánto tiempo se bautizó. Pudo haber sido hoy, pudo haber sido hace 2-3 meses, pudo haber sido hace 20 años, hace 50 años. Pero si todavía practica estas cosas, no ha nacido de nuevo. Pero Dios no lo juzga ni lo condena. Dios nos llama a un nuevo nacimiento. Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a humillarnos delante de su presencia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos experimentar el verdadero nacimiento? Arrepentirnos y reconocer que hay errores, fallas o pecado en nosotros. Póngase de pie, por favor. Y así, con nuestros ojos cerrados, ¿cómo estará nuestra vida delante de Dios? ¿Será que ya experimentamos el nuevo nacimiento?